Ok. Esto pinta labio, espérense. Hello. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? Cuenten todo. Bienvenidos todos y todas a esta transmisión y respuestas al tarot en vivo hoy, jueves de hoy. Sí, Maciel, es un vestido. Ahora, pero terminas de cambiarme. Ya tú sabes dónde conseguirlo. No tengo que decir dónde lo compré. Aquí todo el mundo sabe dónde yo compro mis cositas. Le traje esto por si que me da frío y vaina. No creo porque tengo el aire bajito, 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 pero no sabemos. Claro, mi amor, hay que confundir a los enemigos. De Minecraft, ya lo sabes, Duriel. Duro, duro. Me gustó porque tiene muchísimos colores. Si quieren el código me dicen para mandarle el código, pero me gustó. Está súper lindo. No, yo estoy comprando cosas de Chain. Lo que pasa es que todavía no me he puesto el primero de Chain. Cuando me ponga el que yo me voy a poner de Chain. No, Katie, si me da frío me lo voy a poner porque bueno, duermo. Si me enfrío demasiado el cuerpo, el brazo me va a doler mucho y no va a poder. Vamos a los que vamos, a los que vinimos. Código del vestido. Espérense. Código del vestido.
Ese es el código del vestido que tengo puesto. Que tú sí hiciste ese. Ahí está el código. Es el código del vestido. Búsquenlo. No me he podido tomar la primera foto con el puesto de que para subirlo, pero ustedes van a ver mucha gente con él. Lo han comprado y el vestido honestamente está bueno. Entonces vamos a ver si te quedan preguntas. Segunda pregunta de membresía del mes. General para ella. No, son de Temo, porque yo compro más en Temu que en Shein. Sin embargo, he comprado unas joyitas en Shein. Pero yo compro más en Temu porque es que el límite de, o sea, el mínimo de compra es más bajo que el de Shein realmente. Susana Aguirre, el marzo 10 del 78, ¿qué viene para ella en general? Para el mes de mayo. Bueno, mira, en mayo aquí hay una persona que está buscando la manera de que tú bajes la guardia y le dé una oportunidad de hablar contigo. Hay un intento de encuentro o de comunicación de esta persona. Va a aprovechar una oportunidad para ver si tú le permites acercarse o que tengan una nueva etapa o simplemente empezar una nueva situación contigo. Puede ser una persona del pasado o puede ser una nueva persona, pero hay alguien que se está acercando con interés y es para estar alrededor de ti. Espérense que se me cayeron todos los cacones. Por otro lado, en lo financiero, yo te veo a ti alejándote de algo y ese alejamiento te va a llevar a ti a lograr un objetivo financiero que estabas esperando. Sí es cierto que va a ser como exigente, vas a necesitar que poner mucho de tu parte y tal, pero al final tú vas a tener los resultados que tú quieres y hay un éxito aquí que tú vas a lograr. Un sueño, un plan que tienes, lo vas a conseguir, pero para poder lograr ese objetivo, primero tienes que darle la espalda a algo o a algo. Eso es lo que veo ahí. Segunda pregunta de membresía del mes. Queda uno. El pelo está un poquito húmedo todavía, aunque ya yo creo que lo puedo. Miren la diferencia. Ven este lado. Miren. Por eso es que yo lo hago. Aquel otro lado está. ¿Por qué lo hago con esto? Porque si lo hago con la mano, va a generar frizz. Es algo que yo. Dice Suriel. Consejo para comprar en Temu. Nunca compren lo primero que vean. Metan todo al carrito y déjenlo ahí por un tiempo. Luego les llega una notificación de que bajó de precio. Cosa de 35, a veces la consiguen en 12 o en 15. Estamos
importa. Bueno, Suriel, es que no todo el tiempo es de celebración y cumpleaños y fiesta. All day, all night, all day, all night. Bueno, aquí se ha pasado el día medio raro. Yo en una tuve con un calor de fuichi. ¿Qué vaina es? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Creo que el color que vaya a traer azul. Tal con
El rojo. Con el rojo me veo con un tono más decente de piel. Porque se supone que tiene que hacerle contraste la ropa al fondo. Tú no puedes ponerle rojo si tengo naranja, tiene que ser un color diferente. Mire, me estoy poniendo el tricobi, la gotera, el gotero ese que es para que el pelo no se te salga o te crezca, qué sé yo. Lo he usado como 3 veces. Y hoy me lavé la cabeza y a mí me salió muy poco pelo, muy, muy poco pelo. A mí siempre se me sale muchísimo cabello. O sea que la vaina esa funciona. Oh, pero cuando me la veo, digo yo, y este chin de pelo, porque yo boto cabello como una desgracia. ¿Ya? Sí, tú. Después que se me acabe ese, porque es cariñosito, son 3,000 y pico, casi 4,000 pesos. Me voy a poner el del Bravo. Pero eso no es de una vez. ¿Cuántos potes tú llevas, Maciel? Yo tengo como 3 potes. Coño. Uno. Esto pero ven acá. Tú sabes que para un producto ser tan caro tiene que resolver rápido, pero demasiado caro. Si por mí fuera yo andar en cuero, literal, a mí me encantan estas vainas. Pero entonces yo tengo un detallito que si está muy frío el clima, el aire se pone muy frío, me duele de una vez el brazo y tengo que ponerme. Quiero una pijama. Ahora estoy yo que quiero todo de colores, no ya rosado, me encanta el rosado, que siempre termino comprando cosas rosadas porque ese es mi color insignia, pero vi una pijama, te las voy a enseñar para que se mueran. Estas son de chain, no vienen para mi tamaño. Bueno, vienen, pero vienen largas y yo no quiero vaina larga, a mí me da calor, yo cogí esta vaina. Para que se mueran conmigo porque yo no me puedo morir sola, jamás en la vida.
Chequen esto. Yo estoy loca por una pijama de esa. La vaina es que no hay de mi talla. Miren qué lo que era. Una locura de pijama. Miren eso. Ustedes vieron qué pijama ni más bacana. Voy a enseñar la otra que me gusta. Esta me gusta a mí. Pero si fuera como de otro color, tú sabes. Pero no la encuentro de otro tono. Sí. Se ve el fucking chat. Ahí no se ve. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Ay, mi amor, eso de Chen, hay muchas cosas lindas en Chen. Mira esta. Esta me gusta. Pero encuentro muy clarita. Es como un rosado claro con los leones. Con los tigres. Pero el problema a mí de esas pijamas con esos cuellos es que yo no puedo tener esa vaina ahí, a mí me da calor. Déjame ver, no me ha llegado correo. Ah, ya llegó. Carmen, ya llegó, ya llegó. Ahora mismo llegó. Miren esa, qué chula. Miren qué. Ese es verde con rosado. ¡Ay, qué chula está! Yo quiero una de estas, pero no viene para mi talla. Azaroso se del diablo, porque mande, pónganla para que los gordos la podamos comprar. No, mi amor, llegan hasta Esquiela. Entonces, las que son para mi talla, mi vida, no me gustan ninguna porque nada más tienen 4. Mira, este color que no me gusta. No me gusta esa. Esta me gusta, pero no me convence. O sea, como que la combinación está chulita, pero qué sé yo, como que yo siento que es demasiado esa. De que animal print con raya. Yo no quiero eso. Yo quiero que tenga como los animales de por parte. Sí, ponme tu pregunta. Lo único que no me gusta de las pijamas es el cuello. Yo tengo, acuérdense que yo tengo. Pero que es que eso de que me da calor. Cuando yo estoy durmiendo, que siento esta vaina aquí, estoy sudando y, coño, no puedo. No puedo, me da una vaina. Yo necesito una pijama así, ¿verdad? Pero que no tenga esos cuellos de pijama, esa mierda durmiendo. Yo me voy a morir con eso. Yo no te encuera. Carmen García, mayo 4 del 88, que viene para ella en general, para el inicio de este mes de mayo, los primeros 15 días del mes de mayo, que viene hacia ella. Mira, Yukeria, a mí eso me da un calor de una vez. Mira, de que yo me siento con calor, me quito todo lo que tengo puesto. Yo no puedo tener ropa. Yo uso los t-shirts de dormir. Fíjense que todas mis franelas, ustedes han visto mi pijama. Los cuellos son bien anchos aquí. ¿Por qué? Porque de que yo siento que eso me está topando, me está asfixiando. No, yo no puedo tener calor. Yo no vivo para el calor. Dormir y que con... Yo necesito tener el cuello libre. Y acuérdate que yo tengo la perimenopausia y son unos calores del diablo, un frío del diablo. Es una locura, o es frío o calor. Entonces no podemos. Mientras más cómoda sea la ropa para yo llevar mis transiciones bien, yo bien. Voy contigo, Carmen. Carmen, mira que hay una persona que tiene una intención de tener un encuentro contigo y puede ser que en 2 días a 2 semanas esta persona esté hablando contigo. Hay una intención de tener un encuentro. La pasión que este hombre siente es para ver si tiene algún tipo de oportunidad. De aquí a 15 días hay un intento de estabilizarse o de tener una conversación o de mejorar la conexión o el acercamiento contigo. Él se está preparando para eso y va a aprovechar una actividad que se va a hacer, ya sea cumpleaños, fiesta, no sé.
donde van a haber más personas, tú te vas a ver con esta persona en específico y va a aprovecharse como el momento justo para poder tener el encuentro o el acercamiento. Puede ser que sea una persona que tuvo bastante tiempo alejado de ti, que está buscando acercamiento ahora, pero su intención es como aprovechar el momento ideal para poderlo hacer y que tú estés receptivo. Por otro lado, en lo económico, la paciencia que tengas a partir de ahora te va a llevar a ti a obtener una nueva etapa importante en tu vida. Vas a entender que el cambio de enfoque que has tenido, que vas a estar teniendo, te va a llevar a ti a lograr un éxito. Dentro de 8 días hay una conversación importante con alguien. Yo te veo a ti que tú no te vas a dejar llevar por primeras impresiones. Tú vas a ver todo con claridad y vas a exigir lo que te conviene. Y a raíz de eso, se te va a presentar una oportunidad muy buena en donde financieramente, como ya tú tienes la preparación y los conocimientos, aunque te corresponde, que va a ser más trabajo, más estrés o más responsabilidades, viene una propuesta que va a ser muy no la desperdicie, no le diga que no, simplemente aprovecha la oportunidad. Gracias por tu compra, gracias por tu... La perimenopausia, mi amor, eso es la premenopausia. Y a mí lo único que me dé eso, que el calor me dé un calor. O sea, yo siempre he sido así, yo tengo que estar fresca. Pero ahora es peor. Entonces yo prefiero estar, mi amor, con lo menos posible y ser feliz. O con ropa que sean frescas, porque yo no puedo, mi amor. Me ve a mí, yo tengo pantaloncito corto, peinita, qué sé yo. Yo me pongo ropa más cosas cuando estoy aquí en el... Ay, cuando tengo que salir para sitios formales, pongo ropa de... Pero yo ando fresca. No podemos. Pero mejor para mí, mi amor, me dé esa vaina, salí de eso ya. Y yo puedo entonces ponerme a majar con todo el que yo quiera, pues ya yo no voy a tener que yo no majo tanto. ¿Te imaginas que el día que yo me vaya de viaje para esos países bien lejos? Para esos países bien lejos. Que conozca yo un tigre que esté buenísimo. Hoy voy a estar mala, mi amor. De mis hijas conocí un tigre. Estoy loca por irme a andar para algún lado. No es por conocer un tigre, es por andar. Super Chat. Ay, estoy viendo una serie nueva. Se llama El prisionero de la belleza. Ay, Dios mío. Desde que usted ve el primer capítulo se queda enganchado. Búsquela que tengo en TV. Ay, Web TV. WEB TV. Dios mío, estoy viendo yo a Liu Yanin. Ah, qué niño. El que canta. Ay, qué bello. El que tiene los dos lunares en los dos ojos. O sea, tiene un lunar aquí y un lunar aquí. Me encanta. A mí esos hombres así que son medio locos me gustan. Salvajes, peleones, que guerrean. Los generales de la serie me gustan. Como así, como que lo que yo diga. A mí me encantan los hombres que me... Porque es que yo soy la que digo como que... Me gusta que me gobiernen. Que digan, aquí soy el jefe, soy yo. Me gustan los vikingos también. Ay, voy con esta niña. Junio 18 del 72, en estas 3 semanas que no se han visto, ¿ha estado sexualmente con la persona o ha estado con alguien más teniendo intimidad? No, lo que está muy ocupado, vaina trabajo, está solo. Porque él quiere. Él no está con nadie, mi amor. Él está acumulando sus gustos. Él se ha refugiado en que yo tengo mucho trabajo, yo tengo muchas cosas que hacer, yo tengo muchas situaciones, no puedo ahora, pero él no está con nadie en mi vida.
Es lo que está esperando que se dé ese momento de ese encuentro para hacer lo que él quiere hacer. Pero tiene que complacer esta tipa para después entonces buscar acercamiento. Es la que a él lo pone. Es lo que está cumpliendo para ver poder hacer su fachada. Y cuando esa fachada esté ready to go, que él se sienta que ya tiene todo controlado, entonces volver otra vez a la casa. Eso es lo que hace. Ah, está bonito. Eso que no me he ido a arreglar las uñas. Tengo que ir a hacerme mis uñitas. Ay, me ha encantado este vestido. Ahora quiero yo comprarme unos cuantos. Porque me siento como linda. Ay, qué rico. A mí se me acabó el gas. Tuve que llamar al moreno que yo mando a comprar. Me gustan estos colores. Después que estoy poniéndole color a mi vida, como que me siento más contenta. ¿Qué hay más en? Ay, me compré otro que es beige, que te la anima bueno. Para ponérmelo con el blusón grandote que yo tengo que le enseñé el otro día. Pues volvemos al tema que nos... Quiero salir por ahí, para algún lado. Porque necesito salir para algún lado. La vaina es que no tengo con quién salir. Porque con mi amiga no puedo porque ella trabaja. Con Ian no puedo porque Ian trabaja. Todo el mundo está trabajando, la única realenga soy yo. Y como que me da cosita andar yo sola. Pero cuando viene a ver un día me van a encontrar a mi botada en la terrena. O en algún lado, yo no conozco la terrena, pero total, para lo que yo voy a hacer. A un sitio que yo pueda ir fácil, porque tampoco es para complicarme mi sistema. Un sitio que yo pueda ir fácil, que me pueda manejar con Ubers y eso. Claro, mi amor. Desaparecía por ahí, porque es que estoy harta de estar aquí.
Tengo la chivería y la putería revolteada y necesito salir para algún lado. Brenda Martínez, abril 24 del 67. Ella tiene mucho tiempo de estar sin pareja sentimental. ¿Será que se va a quedar sola? ¿Va a llegar un amor para ella en algún momento? Tendrá un amor hacia ella. Mi amor, es paciencia que tú tienes que tener. Tú tienes ciertas exigencias que quieres que cumplan. Pero el problema es que te has conocido personas que lo que están es viviendo del momento y tú no eres así. Para que lo bueno llegue a tu vida, tú tienes que hacer ciertos cambios. No es que no seas exigente, sino que también seas flexible. No todo el que tú conozcas de la primera vez ya tú crees que es uno de esos que se aprovechan del momento, ¿me entiendes? La paciencia es lo más importante. Cuando tú menos te lo esperes, cuando estés enfocada en otros asuntos de tu vida y no en tener una pareja, entonces va a llegar ese amor. Y va a ser un amor bonito. El problema es que todavía tú no has superado el dolor del pasado y eso tú lo proyectas entre todas las personas que se te acercan. Ahí es que está el problema. Todavía tú no has sanado, no has entendido algo. Y hasta que tú no entiendas eso, sanes eso, sueltes eso y empieces a vivir, entonces no vas a dar con una persona. Nada, no es que lo busques, es que tú no. Eso es lo que veo ahí. Ay, no, Macarena, yo necesito salir para la calle. Ustedes no me están oyendo. Yo no busco novio, no me interesa, pero me gusta cuando me pirotean. Me gusta cuando me dicen que yo estoy linda, me gustan cuando me miran, me gustan cuando me preguntan cómo tú te llamas, me dicen que yo me veo bien o lo que sea. Entonces, ¿qué les digo? Porque lamentablemente a mí el hombre dominicano de mi país, el hombre que yo veo en la calle, a mí no me piropea, a mí me piropean los extranjeros. Entonces tengo que ir para donde está el extranjero para yo sentirme linda. Qué maldita ironía de la maldita vida. No voy para un resort porque eso está demasiado caro. Yo prefiero coger un avión y irme para otro país en vez de yo pagar un hotel aquí. Jamás en mi vida. Ahora, si le voy a decir una vaina, yo quiero gente. Quiero salir y que me digan que estoy bella. Porque yo seré gordita, sí. Pero yo gusto. Al hombre local de aquí yo no le gusto porque yo, mi amor, soy una mujer muy directa. Yo lo mando y le digo, ven acá, mi hijo, para que ellos saben que no les sale. Entonces, me piropea mi vida. El hombre que sabe lo que hay, me piropea. Pero la porquería de hombres que hay aquí, la mayoría que son unos rateros. Entonces necesito como un poco de esa energía, o irme a presentarme, qué sé yo, para el village, una vaina, pura. Un sitio donde se note, mi amor. Yo, mi amor, la paciencia es algo que usted tiene que cultivar. Ningún ser humano viene con eso puesto. Para usted llegar ahí, usted tiene que cultivarlo, trabajarlo, entenderlo, el proceso. Pero lamentablemente, yo necesito que me miren y me vean lindo, me encanta. O que yo sienta que me están. Antes a mí no me gustaba, le voy a decir la verdad. Yo odiaba que me miraran porque yo sentía que yo era fea. O sea, como mis amigas tenían unos cuerpazos, tienen unos cuerpazos, unos culones, unos tetones, de todo. Yo era como la nevera, la gordita del grupo, la fea. Y mi amor, ellas siguen teniendo su cuerpo y su vaina, pero están explotadas. Y yo, la gorda está bateando, linda. Por eso es que les digo que si el producto interno no lo consume usted, usted consume el producto externo. Bueno, Gigi, yo estoy tratando todo el tiempo de ir, no rara, sino que yo esté cómoda con mi trapo. Es el pedazo que más me gusta esa canción. A mí me gusta ir cómoda. Si la ropa me acomoda y me siento bien, a mí no me importa, mi amor, lo que diga la gente. Y es eso, la confianza que tú pones con lo que tú tienes puesto.
Por eso es que te digo que hay que irse a sitios donde vean a uno, niña. Espérense, ¡ay, digan todo! Yo digo que si usted es una mujer que se ve bien, usted se encuentra que usted es una mujer atractiva, algo atractivo usted tiene, usted debe de explotarlo, no se catalogue. Si usted tiene el cuerpo cuadrado como yo, lo digo porque yo no tengo nalga y no tengo cinturita de avispa tampoco, o sea, yo no tengo el cuerpo curvilíneo. Y para muchas personas mi cuerpo no es atractivo, no tengo nada atractivo porque yo vivo en un país caribeño donde la mayoría está influenciado por esos cuerpos de mujeres que son quizá negras, que tienen buenas nalgas, que tienen buena pierna, que tienen buenos pechos y que tienen cinturita. Sin embargo, yo mi cuerpo es igual al de mi familiar, o sea, yo me incliné genéticamente al área europea, a los españoles y eso de mi lado familiar. ¿Qué quiere decir eso? Que mi cuerpo es como esa gente que no tiene mucha nalga, aunque sí hay muchos europeos que tienen muy buena nalga, pero me salió el lado que no. No tengo nalga, sí tengo buena pierna, no tengo cinturita, porque tengo el cuerpo cuadrado. Inclusive yo tengo las caderas hundidas, que no tengo la cadera rellena. Entonces, cuando usted tiene ese tipo de cuerpo, en mi caso, que es rectangular completamente, usted tiene que buscar cosas que le favorezcan a su cuerpo, a su figura. Si usted tiene el cuerpo más redondo, si tiene mucha panza, yo tengo barriga también. Ahora, ¿qué es lo que hay que buscar? Una ropita que usted se vea bien. Aprenda cómo es su cuerpo. Aprenda a elegir los colores que van con su piel. Aprenda con eso que usted va a ver. Usted va a ver. Exacto, dice Suriel, una botella de agua en el colmado cuesta 20, en una cafetería 25, en un restaurante 75, en el aeropuerto 125, en el avión 250, la misma agua. Si no te valoran es porque estás en el lugar equivocado. Exactamente, entonces usted lo que tiene que ser como persona es que si usted en su círculo nadie la ve o todo el mundo la da como hay una normal, común y corriente, entonces usted tiene que a que la vean en los sitios donde muy poca gente la va. Para que conozca gente. Yo, por lo general y en lo particular, en lo personal, no salgo. Yo salgo muy poco y salgo a cosas puntuales que tengo que hacer, que me dicen, vamos, voy a súper aquí y allá. Esos son los sitios comunes a los que yo voy. Sin embargo, en mi zona cercana del barrio donde vivo aquí, la gente no me ve casi. Me ven si yo cojo una guagua y cuando voy vengo, después no me vuelven a ver más. Y no estoy en la zona, o sea, andando tanto en esta. No es que me voy lejos, es que me gusta comprar por ahí porque me siento de paseo. Entonces, en mi caso, como yo estoy en una zona turística, yo nada más sé moverme más para donde están los turistas y por ahí yo veo gente. No es que estoy de que para allá, para la playa, no voy casi a la playa. Ustedes ven que yo se lo digo a ustedes que yo creo que casi no voy a la playa. Sin embargo, de vez en cuando voy a como un sitio, me como algo con helado, una mierda. Que lo puedo pedir por delivery que me lo traigan a mi casa, pero yo prefiero ir yo el viaje, la vuelta. Entonces usted tiene que hacer eso y darle bien bonito, como vístase como usted se sienta cómodo, pero que le favorezca a su cuerpo. No se sienta que usted es menos porque yo viví eso. Yo me sentí menos por muchos años y era porque yo no entendía cómo era que debería de vestir, que me acomodara a mí, que no me encasiñara a nadie y ahí es que venimos con el tema de Chen y Temu. En mi país
Para yo encontrar ropa que me acomoden, que me entallen, que me gusten, es muy difícil encontrarla. Y si tú la encuentras, es súper caro. Entonces, yo, como no tengo los recursos para dar todo ese dineral por una ropa, yo entonces recurro a Temu y a Shein y compro ahí. Y he encontrado cosas que me van muy bien. Y no es de que la mejor tela del mundo, pero sí hay muy buenas telas y muy buenas terminaciones. Pues mi mamá es modista, mi familia de parte de, o sea, las mujeres del lado de mi mamá y mi abuela paterna eran modistas, mi tía paterna eran modistas. O sea, ellas saben de tela, saben de eso. Yo viví todo el tiempo metida ahí. O sea, yo sé de textura, sé de terminaciones de tela, sé cómo, o sea, yo sé comprar. Entonces, cuando yo vi que ahí hay muy buenas vainas, dije, pero ¿por qué yo tengo que dar tanto cuarto si yo no encuentro ropa aquí? Comprando ropa de vieja, porque ese es otro detalle. Si tú eres XL, por ejemplo, yo soy 14 y aquí yo vengo haciendo 2XL. En Chain yo soy 1XL de pantalón y eh, 2XL y aquí arriba, porque tengo mucha espalda. Ese tipo de ropa en la tienda son unas sábanas que te ponen, unas ropas con unos horrible. Yo no sé quién es que le dice a ellos que compren esa porquería. Entonces usted tiene que tratar de no para el público, para usted. Y eso es lo que me ha llevado a mí a esta evolución, en donde yo ahora, mi amor, me estoy poniendo todos los colores que me da la gana, porque en este año dije que ya no voy a usar ni beige, aunque tengo, ni beige solo, ni blanco, ni negro, ni gris. Que sí tengo mucha ropa negra porque me queda muy bien y además con los contrastes de la luz del canal, pues. Pero, y que de negro, mucha ropa negra, no, mi amor. Yo tengo cosas así, compré cosas así. No estoy comprando nada negro. Todo lo que estoy comprando son verde, amarillo, naranja, rosado, morado no tengo ni naranja. Quiero comprar morado, quiero comprar naranja, y así. Entonces, usted tiene que experimentar. Según mi colorimetría, los colores que yo puedo usar no pueden ser tan claros. Sin embargo, yo me lo pongo. Y no me importa la colorimetría. Yo sé cuál es mi base principal de colores para hacerlo con, por ejemplo, los accesorios. Dorado me va. Entonces, me va bronce, me va dorado. Esas son mis prendas, siempre son doradas o de bronce. Y usted, por ejemplo, puede ser que el color que vaya con usted es el plateado. Cómprese su vaina plateada. ¿Cómo usted lo va a hacer? Tiene que hacerse la colorimetría. Ahora, si usted no tiene ChatGPT, les voy a dar un pro. Si usted no tiene ChatGPT, le voy a regalar algo. Déjenme yo abrir ChatGPT. Descárguense ChatGPT, regístrense con la muestra gratuita. Usted se va a tomar una foto en la luz del día clara. Espérense. Entonces, yo le voy a dar el prompt donde usted va a poner lo siguiente y se va a tomar una foto y va a poner esto. Si dame un segundo. Ay, está muy largo. ¿Cómo se lo pongo para que usted? Usted se va a tomar una foto. Le voy a poner. Dios mío, ¿dónde se lo coloco? Para que lo puedan hacer. Bueno, se lo voy a pasar ahí por parte. Eso es demasiado.
Miren, le voy a mandar a ver si cae. Se pasa, pero está más corto. Es demasiado. Lo voy a dividir en dos. Cópienlo hasta esta parte. Tienen que subirlo a ChatGPT con una foto de ustedes tomada en la luz del día. O sea, usted se para en una ventana, se pone de frente, se toma la foto y copia ese texto que está ahí y se lo pega y manda la foto. ¿Para qué? Para que le haga la colorimetría. Ok, déjame ver, Jessica, cuánta pregunta tú. Creo que tú no sabes casi. Esta es tu última pregunta de membresía del mes. ¿Qué viene para ella en general para el mes de mayo, marzo 30 del 83? Jessica García Arrio. ¿Qué viene para ella en general? Jessica, que hay una persona, un caballero que va a estar buscando tener un encuentro, va a haber una invitación de parte de esa persona en la primera semana del mes que viene. Este caballero viene buscando la forma de que tú le des la posibilidad de que las cosas no se acaben o no quiere que se continúen como estaban, alejados el uno del otro. Tu intención es tener una conversación, sin embargo, yo te veo a ti que tú no estás como muy decidida de involucrarte con esta persona nuevamente, pero él va a estar buscando acercamiento contigo. Por otro lado, en lo financiero, este es un mes que va a tener muchos desafíos, pero también habla de nuevas etapas, de inicios, de mejoras, una puerta que se abre y una propuesta que llega. Te va a ir sumamente bien. Pero hay cosas que tienen que terminar, finales que tienen que terminar y transiciones que tienes que hacer para poder encontrar la tranquilidad, la estabilidad y la paz que necesitas, pero tú tienes que ser capaz de tomar. Daisy. Última pregunta de membresía del mes. Junio 13 del 75. ¿Qué va a pasar con ella y con William ahora que él se marchó de la casa? ¿Qué va a pasar con Daisy Santana y William ahora que él se marchó? Mi amor, él tiene un conflicto interno. Él se fue porque él necesita tener un espacio para él. La cuestión es que tú sientes que tienes que tener paciencia para que regrese. Que en algún momento él va a volver a pedirte a ti la oportunidad de regresar. Él te va a pedir eso, pero no va a ser pronto. Esta es una persona que necesita vivir ciertas experiencias personales y cierta libertad que él no estaba sintiendo para él poder tomar una decisión él o decir, ok, me quedo aquí porque yo quiero. Ahora mismo yo lo veo él pensándolo, ha actuado de una manera impulsiva, infantil, inmadura, pero más adelante él va a buscar comunicación o acercamiento contigo prometiendo muchas cosas, pero tú tienes que tener paciencia porque eso no va a ser claro. Eso es lo que veo ahí. Esto no se ha acabado, está en puntos suspensivos. Anotaron el cómo se llama el prompt que les di. Lo anotaron.
Con eso ustedes lo hacen y le va a salir súper cool. Ya ahí tienen ustedes una colorimetría. Más o menos ustedes van a tener una idea de los colores que van con ustedes en maquillaje, pinta labio, corte de pelo, estilo, todo eso. Después que yo te tenga eso en ChatGPT, si usted quiere hacerse un corte, o sea, usted le puede decir, dame una lista ampliada de colores que yo pueda utilizar. Dame una imagen de una lista ampliada de los colores que puedo utilizar. Y ahí tú le das. Y te va a salir todo. Mi amor, este en vivo no es un en vivo de preguntas gratuitas. Este es un en vivo de preguntas de... O sea, con eso que yo le mandé a ustedes están, ahí pueden saber ustedes cuál es el tono de piel que ustedes tienen, cuál es, qué les conviene más, qué estilo de pelo, qué estilo de corte, qué estilo de peinado, qué color de labial, qué colores de prenda, de accesorio y todo eso. Pero tienen que darle la imagen para que tiene que ser en la luz del día, no que le dé el sol de frente. Usted se pone en un lugar con un fondo que no le distorsione, por ejemplo, un fondo blanco, una pared con un fondo blanco donde se ve con claridad tu rostro, o en un lugar donde tú estés bastante claro sin que te dé el sol de frente. ¿Para qué? Para que te puedan ver todos los tonos de tu piel. Entonces, a partir de ahí te dicen tonos y por ahí tú te... Y con el estilo de cuerpo, bueno, pues ya usted sabrá cómo lo va a hacer. Pero eso va a ser de mucha ayuda, tanto para mujeres como para hombres, Uriel. También funciona con hombres, ¿tú sabías? Tú lo que tienes que decir que no es para maquillaje, sino para tú saber cuál es el color de ropa que tú quieres, que te va, los tonos de cosas que van contigo, para que tú tengas una idea también. Es mejor ponerse las cosas que le favorezcan a uno a las que no. A mí en lo particular eso me ha ayudado muchísimo. Porque colores que yo nunca me atreví a ponerme, lo pongo. No, para que no diga que eso es vaina gay. No, tú le dices que como tú eres hombre, que tú lo que quieres es que te dé los colores que puedes utilizar de ropa. El estilo de corte de pelo. O sea, tú puedes mejorarlo diciéndole eso. Que como tú eres hombre, que se enfoque a hombres sin maquillaje, que tú no usas eso. Para que no te ponga y que peluca y vaina. Claro, mi amor, eso es un aliado, mi vida. Ya yo voy a las tiendas, ya yo sé qué comprar. Y, por ejemplo, yo nunca me atreví a ponerme dique verde. Un pantalón dique verde o un vestido verde. Mi amor, yo me compré un vestido verde, me compré un vestido azul, me compré colores que yo más o menos pensaba que me iban, pero ya yo cuando veo las ropas, ya yo sé, esta me va bien, esta me va bien. Los pintalabios, cuando yo voy a la tienda, ya yo sé qué tono de pintalabios yo puedo comprar. Había que comprar. Entonces, eso le ayuda a uno muchísimo como para que tú tengas más conciencia de ti mismo. Me encanta esa vaina.
Por ejemplo, yo este vestido lo compré dudosa. ¿No? Yo, a lo mejor no me sirve, pero como yo compro los t-shirts, las camisas con este size, yo dije, bueno, no me debe de quedar chiquito. Y me quedó justo. Como decimos en mi país, eso fue una... Ay, Dios. Se fueron. Díganse algo porque, ajá. Cómo lenta la gente.
La gente está muy loca. Esa señora, Dios mío, locura. Yo me pregunto, ¿qué le estaba pasando a esa señora por la cabeza de Jason? Hoy es el día. ¿Qué? Así él, en serio. ¿Qué te está pasando por la cabeza a la gente últimamente? Eso también de la cabeza. Porque mire, yo parí a Ian. Ian es un muy buen muchacho, es buen mozo y toda la vaina, pero yo lo veo como mi hijo. Yo no lo veo a él ni. Hay mucha gente que tiene problemas mentales serios. Dios mío. Óyeme, tan mal. Porque yo a mi hijo lo veo como mi hijo. Oye, Ian se casa. Y en mi cabeza ya Ian tiene su mundo. Yo ni me acuerdo que ella, pero si no me acuerdo yo de Iana. O sea, yo no entiendo cómo hay gente así de verdad. Es que no lo entiendo. Pero hay de todo tipo de gente en el mundo. Tiene que pasar el mundo, tiene que haber de todo. Ustedes se acuerdan que los espíritus dijeron que se iba a filtrar un audio, ¿no? ¿Verdad? Yo le envié a Suriel hoy, de hecho, sobre eso. Que se filtró un audio en esta semana. Interesante sobre el hombre de por allá. Yo no me acordaba de ese tigre. Y que no, que tú me lo quitaste, lléveselo. Es que no, no. Yo no tengo la culpa de que usted, el muchacho es buen mozo, a usted le gustó, se lo llevó, no hay devoluciones.
Yo a mi hijo lo veo todavía como el carajito que jodía pila y que comía pila y vaina. Y yo no veo. Y ya en un hombre. Hay muchas mujeres locas. Porque como yo, que tú me lo robaste, róbeselo, lléveselo, ese muchacho come demasiado. Yo, los hijos míos, yo los crié para que se fueran, no para que se queden. Iban trabajando, Sofía. Él llega de la casa y se pone a jugar, pero él no hace en vivo porque que él, según él llega muy explotado del trabajo. Claro, el muchacho come demasiado. Óyeme. Ahora yo les voy a decir una cosa. Hay padres, hay madres, sobre todo madres, más las mujeres hacen más que ellas. Criamos y protegemos tanto a nuestros hijos que no entendemos que ellos tienen que vivir sus propias vidas y creemos que nosotros tenemos, que ellos tienen que estar involucrados en todos los detalles de la vida de nosotros hasta que nosotros nos muramos. Y no es así. Nuestros hijos son hasta una etapa y no todas las personas están claras con eso. Yo parí para que se vayan. Caroso. Ellos son los que están apegados a mí. Yo, ay, déjame tranquila. Y él está trabajando. Inclusive en el trabajo donde él está, lo ponen a guiar y todo. Que eso lo tenía él feliz. Porque está produciendo dinerito y está manejando. Y él está feliz porque ahí está viendo los resultados de lo que él se le dijo, que se pusiera a manejar, que se pusiera en la escuela, que eso le iba a ir a abrir puerta y vaina, y en ese trabajo ya lo ponen a manejar. O sea que él está practicando porque tocaron, que eso para él es un plus.
Mi amor, no hay preguntas gratuitas en este en vivo. En otro horario mañana hay preguntas de sí o no gratis, pero en este en vivo no. Gracias a ti, mi. No necesariamente. Lo que pasa es que esotérica sin censura yo me siento mañana a grabarlo. No hay nada interesante. Mira, aquí me hablan de la chica que tenía, que la asesina en su propio negocio y ella estaba haciendo un stream. Y otro de unos jóvenes que hicieron 3 ataques en 7 meses. 7 meses. Uno de 15 años, tienen una K-47 que les vivieron unas maestras y etcétera. No, no lo he visto. Yo vi en la miniatura, pero no lo pude ver porque estaba viendo mi serie, ¿no?
pasando muchas cosas últimamente. Bueno, por lo que yo veo, este en vivo se va a acabar igual que ayer. Nada interesante. Esta semana ha sido un tema. Estamos en jueves y ha sido así todos los días. Indimar, diciembre 17 del 2003, ¿qué viene para ella en general? Ya no está aquí, ya no está en Santo Domingo, pero yo le mando tu salud. ¿Qué viene en general para Indimar? Ven. Indimar, tu persona de interés va a estar la semana que viene buscando acercamiento, buscando la forma de que tú seas más flexible con él. Viene prometiendo mucho y buscando una reconciliación. Hay una intención aquí de recuperarlo todo. O sea, como que él quiere tener otra vez el control de cómo las cosas estaban. Él se siente que está todo como manga por hombro, fuera de control, no sabe qué hacer. Él entiende que él tiene que tener paciencia contigo porque realmente tú tienes tus razones, pero también tú has sido muy fría y muy dura con él y él siente que tú en cierta manera en ningún momento estás pensando cómo él se siente. De todas maneras, él lo que quiere es que las cosas cambien y viene prometiendo muchas cosas y viene diciendo que quiere que comprometerse a hacer las cosas distintas. En general es lo que está buscando la forma de que la relación se vuelva a estabilizar y él no se va a quedar de brazo cruzado porque él no quiere que tú te vayas, él no quiere que tú te alejes, él no quiere tenerte lejos, él lo que quiere es estar al lado de ti. Por otro lado, en lo financiero, yo te veo obsesionada con algo, te va a sorprender el cómo el curso de las cosas van a cambiar para ti de una manera positiva. Había algo que tú tenías como que
quería que fuera así, así, sí o sí. Se te van a presentar como ciertas situaciones que van a hacer que esa situación sea un poquito más lenta de lograr el objetivo, lo cual te va a hacer sentir a ti como que tú estás perdiendo tu tiempo o desencantada. Pero no te des por vencida porque al final tú vas a lograr lo que tú quieres. Lo que tú tienes que ser inteligente y aprovechar las oportunidades que se te van a presentar de aquí en lo delante. Tú te vas a dar cuenta que las cosas pasan por algo y vas como a respetar la situación y aprovechar el momento. Si viene prometiendo de todo, cuarto, villa, casa, toda la vaina. No hay preguntas gratuitas durante este en vivo. Es un en vivo de pago, mi corazón.
Denme un segundo que tengo que buscar un paquete. Ahora sí, vamos a entretenernos. Maciel, Gigi se fueron. Vamos a ver qué fue lo que trajo Temo. Un unboxing en vivo. Son dos. Son dos paquetes. Vamos a sacarlo todo. Primero. Y después entonces vemos qué fue lo que llegó. Como no hay pregunta ni hay nada de nada. ¡Ay! ¡Ah! Ahora sí, vamos a empezar. Vamos a empezar unboxing en vivo. Como no hay preguntas al tarot,
Temu llegó temprano. Digo, temprano, llegaron muchos paquetes de Temu. Llegó Santa. Vamos a ver qué es esto. Ay, Dios mío, ese zapato que yo lo que. ¡Ay! Miren esos zapaticos, espérense. Me encantan, qué bello están esos zapatos. La camisa. A ver. Es azul marino. Azul. Azul. ¡Ay, mi cartera! ¡La cartera! ¡La cartera! ¡Ay! Hola, Verónica, mi amor. Esto es de Temu, todo es de Temu. Chain viene por DHL. Mi amor, miren el tamaño a esto. ¡Ay, pero qué bella! Espérense, espérense. Miren esto. Pero bella esa cartera, miren. Mi amor. Sí, Suriel, sí. Miren, miren qué bella esta cartera. Ya tiene esto. Que no sé para qué sirve, la verdad. Pero me gusta. Mi amor, tenemos una cartera. Habemos cartera. Yo no soy de cartera, pero esta cartera me encanta. Yo la vi, yo dije, esta tengo que tenerla, mi vida. Se lo voy a mandar a mi tía para que le dé un infarto. ¡Ay! Sí, porque ya me quité, lo dejé allí, los otros lentes. Mueran, mueran. Mueran. Espérense. Se fueron Gigi y Maciel. Van a ver la vaina. Son rojos. Sí, yo la vi, Suriel. Estos son negros con cositas rojas ahí. Claro, yo estaba harta de lo que tengo, lo voy a poner. Ahora sí. Excelente de leer, mi amor. De yo entrar en vivo. ¡Ay! Pantalón de vestir. Yo quería un pantalón chocolate y aquí lo tengo. Miren qué bellos. Mi amor. Voy a ponerla aquí.
Este es un pantalón rojo de cuadritos. Me gusta la tela. Esa tela ya yo tengo otras cosas. Antes es súper cómoda, no da calor ni nada. Más adelante me lo pongo. Entonces, a ver qué es esto. ¡Ah! Yo no tengo panty ahí. Un escarabajo egipcio. Van a ver la combinación que voy a hacer yo con este collar. La idea es poner. ¿Ustedes se acuerdan de los azul turquesa que yo me puse el otro día? Es con ese. Poneme ese con los azul turquesa. Guardar. Pero de todo, lo más bacano que llegó viene con sus aretes, pero yo no puse su arete. Verónica, mi amor, tienes que esperar. Yo sé que tú quieres tener de una vez, pero yo quiero algo. Vamos con la última. Aquí ustedes no saben qué es eso. ¿Qué creen ustedes que son estos? Para hablar con los muertos, espíritu. No, eso es cuando tenemos temas como complicados. Mi amor. Ahora sí. Oh, wow. Verónica, mi amor, tú tenías la membresía anterior que se llamaba Oráculo Sagrado y la cambiaste ahora para la de Portal de Luz. Pero en Oráculo Sagrado te quedaba una pregunta y tú no la utilizaste. Y con esta ya tú excediste todas tus preguntas de membresía. Tú no puedes hacer preguntas hasta que no se inicie el mes. Con el Oráculo Sagrado te quedaba una, pero cambiaste a una membresía inferior.
no tienes preguntas desde inicio, desde cero, porque tú lo que hiciste fue que cambiaste a una membresía con menos preguntas. Te tienes que esperar al día primero para poderte hacer preguntas. No puedo hacerte preguntas hasta que no llegue el día primero, porque ya tú utilizaste toda la pregunta de este mes. Ya mañana tú puedes hacer tus preguntas, pero el día de hoy no. Ay, pero la cartera me encantó. Mis lentes me encantan. Todo estaba muy lindo. No, no te preocupes. De todas formas, ya mañana tú puedes hacer todas tus preguntas. No. Una sola, 2 veces usé la bola negra. 2 veces la utilicé. Sí, tú la puedes cambiar para el oráculo sagrado. Así tendría tú una pregunta hoy. Vamos a probar. Vamos a suponer. No me voy a quitar lo que tengo puesto porque ya tengo demasiado. No voy a estar una por una porque estamos separados. No sé. Entonces, va con este. Con este. O los otros de abajo no lo vean, porque eso eso no lo queremos. Es este. Va con este. Sí, no me había acordado que yo tenía ese ahí. Mira. Con ese ahí que yo. ¿Ves cómo se ve esto? ¡Qué perro! Se va ahí. Ahora le pongo. Miren, ay, pero yo lo dije, mira eso cómo se ve. Ah, mi amor, eso sí se ve bello. ¿Cómo me queda? Cuente. Me gusta. Ay, pero me veo bella. ¿Qué tal ahora? ¿Cómo se ve? Te leo ahora,
Vamos a ver. Verónica Vitón, mayo 27, no. Verónica Vitón quiere saber si Hugo, mayo 27 del 61, va a tener un encuentro con su ex para cenar, Silvia, junio 11 del 63. ¿Tendrán ellos dos un encuentro hoy para cenar? ¿Se van a ver juntos? ¿Se van a ver? No, parece ser que ellos iban a tener ese encuentro, pero al final las cosas no se dieron porque una de las dos personas que no estaba como interesada en este encuentro, sí se habló, sí se programó, sí se estuvieron como al punto de, pero al final no se dio el encuentro. Ellos parece que conversaron y las cosas se quedaron así en la conversación y él no fue. Pero no veo que haya ido hoy. Me gusta. Ahora quiero yo uno cuanto vestido así. Me encanta cómo me queda este vestido. Esa es la última pregunta de membresía del mes. A partir de mañana se te reinician todas tus preguntas de membresía. Gracias a ti. No son ellos, somos nosotros los que estamos creando los problemas. Ellos los que no están ayudando a nosotros para que no nos lleve quien nos trajo. Así es que yo lo veo. La verdad. Ay, me gusta mi collar. Yo me lo imagino. Pero no pensé que se iba a ver tan chulo. Hola, Sergio. Como los accesorios en la ropa, ¿eh? Ahora me huele la mano a esto. A cobre. Pero tan chula porque así no se pierden. Y yo la puedo guardar bien. Ya nosotros estamos pasados de hora.
Mis amores, como ya no hay más preguntas, esta negra tropical y caribeña se va a despedir. Que tengan una excelente noche, que descansen. Nos vemos mañana. Hasta luego.